Y se termina la teoría de campos con este pequeñito tema, es chiquitito, se podría decir que es un apéndice, llamado inducción electromagnética. Es súper fácil, te cuento. Una vez que ya sabemos qué es el campo eléctrico y qué es el campo magnético, ahora se trata de utilizarlos para algo, ¿verdad? Y ese algo va a ser generar electricidad. Vamos a ser capaces de ver cómo crear electricidad haciendo que una espira gire dentro de un campo magnético, etc. Lo verás en los próximos minutos. Con lo cual, te paso la primera anotación. Ya verás qué tema tan chiquitito. Primera anotación. Flujo de campo magnético. Flujo de líneas de campo magnético. Este va a ser un concepto muy sencillito que han inventado los físicos para darle explicación a lo que vas a ver en los próximos minutos. Mira, vamos a pensar en una hoja. Un folio, puedes hacer este experimento ahí en tu habitación. Y aquí que te dibujo el folio un poquito tumbado. Y así para darle profundidad, se mete dentro de la pizarra y aquí que sale, ¿vale? Tiene una superficie. Y está atravesado por estas líneas de campo que van de izquierda a derecha. Estos son líneas de campo magnético. Pues, ¿cómo podemos indicar la cantidad de líneas que lo están atacando? Porque está claro que si el folio se encuentra completamente en vertical, y te lo hago con este ejemplo, si tenemos un folio que está en vertical, se come de lleno la llegada de todas las líneas B. Pero si estuviese perfectamente horizontal, entonces no le da ni una. En la situación ideal, el folio perfectamente horizontal y con nada de grosor, ninguna línea de campo magnético lo atravesaría. Hay una magnitud que nos permite describir esta situación, y esa situación es el flujo. Aquí lo tienes. ¿Ves? Se representa de esta manera. Este es el flujillo. Y ya verás que esta maquinita va a describir perfectamente esta situación de la que estamos hablando. Se anuncia de esta manera: la integral de B diferencial de superficie. ¿Ves? Si los físicos no ponen una integral, revientan. Pero podemos sacar B factor común y nos queda B producto escalar superficie. ¿Quién es B? Pues evidentemente las líneas de campo magnético. ¿Y quién es la superficie? La superficie es naturalmente la superficie de la hoja, la superficie, pero te digo que conviene orientarla. ¿Qué es orientarla? Superficie orientada. Orientada. En este tema no vamos a trabajar con hojas, con folios, sino que vamos a trabajar con espiras. Y lo que estás viendo es una espira. Y esa espira tendrá corriente. Aquí tienes la corriente, aquí tienes la corriente. ¿Ves? Una corriente, me apetece dibujarla en este sentido. Y lo que haremos será manita para recorrer los dedos, cerrarlos en el sentido de la corriente. Y ves que va de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera. Y si cerramos la mano en este sentido, ves que el pulgar me indica hacia dónde va el vector superficie, que sería así. Tocotó. Este es el vector superficie, siempre perpendicular a la superficie, y el sentido lo acabamos de sacar con los dedos. Podría ir hacia afuera o hacia adentro, pero los dedos me dicen que no, hacia afuera. Y fíjate en esta situación. Estamos hablando de un producto escalar, que como bien sabes es módulo del primero, lo que valga el campo magnético, por el módulo del segundo, lo que valga la superficie, un cuadrado, lado por lado, un rectángulo, lado por lado, una espira, pi r cuadrado, por el coseno del ángulo que forman. Y este es el ángulo que forman B y S. ¿Qué sucede si alfa valiese 0 grados? La situación en la que alfa vale 0 grados es cuando S se cierra sobre B. Y es cuando la espira o el folio está perfectamente vertical. El coseno de 0 es 1 y por eso el flujo será máximo. Y en concreto, B por S. ¿Qué sucede si alfa valiese un ángulo intermedio, por ejemplo 50 grados? Pues con un alfa variando 50 grados, que sería una situación parecida a esta,
el folio estaría inclinado y no recibiría tantas líneas de campo magnético. B por S por el coseno de 50, que como sabrás es un valor del tipo 0, algo. Hay flujo, pero ya no es tan grande como el máximo. Flujo medio lo podemos llamar así. Y por último, ¿qué sucede si alfa valiese 90 grados? Con alfa valiendo 90 grados significa que B y S forman eso, 90 grados, son perpendiculares, y el folio está completamente horizontal, no está recibiendo ninguna línea de campo magnético. Y mira cómo nos lo dice la fórmula, B por S por el coseno de 90, que ¿cuánto es el coseno de 90? 0 patatero, por lo tanto el flujo sería 0. Con este juguetito, el flujo magnético, tenemos un gran control sobre la cantidad de líneas de campo magnético y ya solamente decirte que el flujo se mide en Webers. Y ya con esto nos lanzamos a la ley de Faraday-Lenz. Segunda idea, mira qué facilita. Te traigo la ley de Faraday-Lenz. Es por fin la máquina que nos va a permitir generar electricidad dentro de esta espira. Esta corriente eléctrica va a aparecer. Y si rompiésemos la espira y pusiésemos una bombilla, verás que la bombilla se pondría a lucir. Ya sabes que en circuitos eléctricos las bombillas se representan con ese símbolo y esa bombilla luciría. En la situación anterior te presenté lo que es el flujo y aquí te traigo la ley de Faraday-Lenz. Dice lo siguiente. La fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz, también representada por la letra epsilon. Y para los amigos es el voltaje de toda la vida. Los voltios que va a sufrir esa bombilla, voltios generados en todo este pequeño circuito. Es igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Menos la derivada del flujo respecto del tiempo. O si te lo pongo sin notación diferencial, menos la variación de flujo partido por la variación de tiempo. Típicamente vamos a utilizar la diferencial, pero en algún problemita donde nos han dado alguna gráfica, pues conviene tener preparadito esta posibilidad también. Menos la variación de flujo partido por la variación de tiempo. Y ya sabes que el flujo es el módulo de B por el módulo de la superficie por el coseno del ángulo que forman. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Si queremos que haya voltaje para que la bombilla luzca, fíjate que tenemos que derivar el flujo, tenemos que derivar este choricito, derivarlo respecto del tiempo. Por lo tanto, de estos tres amigos, o del campo magnético, o de la superficie, o del ángulo que forman, alguno de los tres tiene que cambiar con el tiempo. Si el campo magnético fuese constante, 5 teslas. Si la superficie de la espira fuese constante, 1 metro cuadrado, y la espira no se mueve, es decir, el angulito alfa es siempre el mismo, todo esto es constante, ¿verdad? ¿Y cuál es la derivada de una constante? 0. En esta situación no se estaría generando voltaje para alimentar la bombilla. Alguien tiene que variar con el tiempo. Puede que cambie el campo magnético y que en el enunciado nos digan: esta es la expresión del campo magnético. T al cuadrado más 2T. ¡Ole! ¡Qué bien que al derivarse esto tenemos vida, tenemos voltaje! O puede que cambie la superficie. La superficie, dependiendo del tiempo, será 8T más 3. Estupendo. La superficie estará variando con el tiempo. Al derivarlo tendremos vida, tendremos voltaje. Pero si cambiar el módulo del campo magnético fuese complicado y cambiar la superficie de la ventana también fuese complicado, lo que podemos hacer es al menos cambiar el ángulo que forman, es decir, poner la espira a girar, y que el angulito cambiase con el tiempo, pues 2T más 1. Y eso es lo que se hace a nivel industrial. Cambiar el módulo de un campo magnético es tremendamente costoso y complicado. Cambian la superficie, pues como no pongamos ahí a alguien ahí cambiando la superficie todo el rato, es complicado. Lo que se hace es girar la espira para que cambie el ángulo a lo largo del tiempo. Y eso se consigue en las centrales hidroeléctricas o hidráulicas mediante los saltos de agua que ponen las espiras a girar. Con lo cual, aquí arriba tienes la ley de Faraday-Lenz, que nos informa del voltaje que sufre una hipotética bombilla que ponemos ahí en medio. Y ya termino esta pequeñita explicación de inducción electromagnética
con lo siguiente. Gracias a la ley de Faraday-Lenz sacamos los voltios que hay ahí dentro. Muchas veces nos informan de la resistencia que tiene la bombilla y con eso nos piden la corriente que circula por el circuito. Voltios, resistencia y corriente se reúnen en la ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice lo siguiente. V es igual a R entre I, no, I es igual a R entre V, no, R es igual a V entre I, el verbo ir. El verbo ir es la ley de Ohm. ¿Ok? El voltaje lo sacamos por aquí. La resistencia nos la da el enunciado y despejamos la corriente en amperios, que es lo que típicamente piden. Y ahora, esta pequeñita explicación, que realmente no necesitas más para defender inducción electromagnética en segundo de bachillerato, solamente le falta una buena colección de ejercicios y tema terminado. ¡Ole!